Podríamos decir que para la época de los clásicos y aún incluso para la época posclásica, las diferencias que encontramos, o mejor, las renovaciones que encontramos con efectos penales o con proyecciones de carácter penal tienen que ver más que todo es con el procedimiento. No hay desarrollos ni en los delitos, ni en las penas, ni muchísimo menos un conato siquiera de responsabilidad penal. Como les decía, se juega un poco por ahí por el lado de la responsabilidad en causa quiliana sobre presupuestos de la responsabilidad, pues obviamente civil, pero el tratamiento que recibe la culpa es francamente oscuro. eh, lo único que puedo decirles es que la construcción de la culpabilidad ha sido históricamente más de carácter social, más de carácter de justicia, reitero, social, que de carácter jurídico. La verdad sea dicha, pues como lo he venido manteniendo, un tratamiento sistemático, científico de la responsabilidad penal aparece inicialmente con Kant, pero estamos hablando de una época bastante posterior, de tal suerte que llegamos a la Edad Media conservando básicamente en lo que nos interesa de cara a presupuestos de la teoría de la pena observadas por Feuerbach, pues básicamente la misma situación. De manera que pues la caída del Imperio Romano bajo circunstancias históricas de todos conocidas, el último emperador fue Justiniano, las agresiones militares que realizó en el intento de conservar el imperio, pero asimismo la compilación de la jurisprudencia de los clásicos, que pues al cabo debo decirlo no tenía mayores contribuciones de carácter penal, generó pues una cierta opacidad con respecto al trabajo que habían hecho los juristas clásicos. Digamos que se rescata la jurisprudencia con el problema de las interpolaciones en la obra del Corpus Juris Civilis, pero habría que esperar hasta que sucede ese fenómeno del surgimiento de la primera universidad con la primera facultad de Derecho, que es la Universidad de Bolonia, fenómeno acontecido en el siglo XI. Es decir, si el Imperio Romano desaparece totalmente para la época poco más o menos del siglo séptimo, pese a que Justiniano es del siglo quinto, pues encontramos que entre el siglo séptimo y el siglo XI no, no, no conocemos mayores cosas relacionadas con un desarrollo ulterior del derecho. Es decir, se conservan las instituciones posclásicas y el referente de los clásicos. Cuando acontece la- el surgimiento de la primera facultad de Derecho, ese hecho en sí mismo no tiene mayores proyecciones sobre las penas. Sin embargo, eh, se dan a la búsqueda de las interpolaciones de manera técnica, se dan al estudio del corpus juris civilis de manera sistemática, pero sí hay una cosa que bien termina teniendo una injerencia muy profunda en la concepción de las penas, que vendría a ser, entre otros, capitalizada por Beccaria, y fue que el rol que cumplió para la época de los clásicos el estoicismo, para la Edad Media la viene a cumplir la escolástica. La escolástica, pues sabrán ustedes que es una orientación de estirpe filosófico-teológica en donde se pretendió articular las enseñanzas de Aristóteles con las enseñanzas de Jesucristo, de tal suerte que de Aristóteles pues se toma fundamentalmente la lógica aristotélica con su principal acerto sobre la justicia, que vendría a ser la Ética Nicómaco, obra a la cual los remito para efectos de comprensión de lo que estamos hablando, y de Jesucristo la dignificación del hombre, entendido como hijo de Dios, como heredero de Dios, como persona de una u otra manera divinizada, hecho que incluso termina
siendo un presupuesto para la filosofía de Federico Guillermo Nietzsche. Entonces, de aquí se empieza a construir esa concepción del hombre dignificado, del hombre aproximado máximamente como lo hizo Jesucristo por vez primera en la historia de la humanidad conocida, hacia la figura de Dios. Dejó de ser el siervo del Antiguo Testamento para pasar a ser el Hijo de Dios. Con ello el heredero de los dones de Dios, es decir, un Dios en potencia, una criatura evidentemente divinizada. Con ello se erigía el hombre en un sujeto, en un ser central, en una persona que surgía, emergía con derechos propios, no sobre la base de una atribución jurídica ni una atribución a instancia de autoridades, sino sobre la base, de, por el nudo hecho de ser eh, eh, humano, nace con ciertos derechos orientados hacia su dignificación. Quizás pues no van a hallar ustedes en las obras escolásticas predominantes como la Suma Teológica, la Ciudad de Dios, eh, toda la poética de Francisco de Asís, la obra de San Buenaventura, etcétera, tal vez no encuentren un denuedo hacia esa construcción en torno a la dignidad, como en cambio sí se tiene con ocasión del Estado democrático, social y de derecho como modelo constitucional hoy en día, pero los contenidos es lo que trasciende. Entonces, desde ese punto de vista, por lo menos ya se desata el germen conforme con el cual el hombre tiene unos ciertos derechos naturales, unos ciertos derechos que, bueno, la posteridad vendríamos a llamar fundamentales, derechos inquebrantables que ni siquiera se pueden poner en cuestión aún respecto de las personas que resultan penalmente condenadas pese a la naturaleza del crimen que se le atribuye. De tal manera que el gran legado de la Edad Media, basado en la concepción escolástica, es precisamente que se desatan todos los presupuestos de la dignidad humana como presupuestos filosóficos con unas repercusiones específicas sobre lo que es la administración de justicia en general y la administración de justicia penal en particular. Presupuestos que se vienen a practicar dentro de las enseñanzas desatadas por la Escuela de Bolonia, que tuvieron unas repercusiones procesales profundas, muy importantes, que hacen del proceso inquisitorial algo eh, muy elaborado, particularmente desde la figura del juez. Seguramente si ustedes tienen formación específica en procedimiento penal, en historia del proceso, en este programa pues lo sabrán o lo habrán de saber con detenimiento. Yo aquí no me detengo más, sino porque incidentalmente me debo referir a ello. Eh, pero pues digamos que se crean los presupuestos que van a servir para la construcción de ese discurso eh, humanista del cual va a servir Beccaria para hacer la construcción que finalmente elaboró y que pues trasciende de una manera determinante para una cierta concepción ideológica en la cual se fundamenta la teoría de la pena, la teoría de la responsabilidad y con ello todas las prácticas punitivas que de esa época para acá se vienen construyendo, eso que llamamos como derecho penal liberal, que en términos generales recaba sobre presupuestos de un discurso humanista que, reitero, arraiga en sus fundamentos mismos sobre la escolástica aportada por la época medieval.